Buenas noches, estimados participantes. ¿Me escuchan? Ingeniero Alfredo, buenas noches. ¿Me oye tranquilamente? Bueno, no, sí, sí, se escucha. Ya, gracias, gracias. Bueno, buenas noches una vez más a los participantes. Vamos a iniciar con nuestra segunda clase de lo que es el taller de monografía. Habíamos, anterior clase habíamos hablado más que todo de los tipos de monografía, de los tres, sus partes, su estructura. ¿No es cierto? Entonces, vamos a dar hoy énfasis en la redacción. La presentación se va a basar en eso y cuando ya terminemos esta presentación, seguramente ya vamos a absolver algunas dudas del trabajo que ya supuestamente están elaborando, ¿no? Algunos. Entonces, vamos a iniciar, por favor, voy a compartir pantalla. Eh, Vamos a prácticamente hablar del cuerpo de la monografía. Bien, voy a compartir mi pantalla. Bien, se ve normal. A ver, confírmeme. ¿Me confirman, por favor? Y se ve. Ya, bueno, bueno. Bien, vamos a iniciar, pero recordando lo que habíamos hablado en la anterior. La monografía tiene tres partes importantes, ¿no es cierto? Habíamos hablado de lo que es la parte preliminar, que son la parte de la portada, la carátula, la dedicatoria, los agradecimientos, si es que pueden de alguna manera, ¿no? Si es que si no, también lo dejan así. Después tenemos lo que es la parte del cuerpo, que también hemos visto la estructura de cada tipo de monografía y las referencias al último, ¿no? Bibliografía, etcétera. Pero hoy vamos a entrar directamente a lo que es la redacción, ya algunas explicaciones de la redacción del cuerpo de la monografía. Eh, en esta parte vamos a, de alguna manera, eh, ahora voy a hacer la parte de presentación. Un ratito. Bien, entonces, hoy vamos a hablar de la redacción de la monografía. Vamos a empezar por el título. ¿Qué es el título? ¿Para qué nos sirve el título de alguna manera? Siempre un trabajo de investigación tiene un título, ¿no? De alguna manera nos va a resumir el contenido y la temática principal del trabajo que estamos llevando adelante, ¿no? La monografía. Este título debe ser muy descriptivo, preciso y atractivo al lector. O sea, que en este caso tenemos que captar la esencia de lo que se aborda en el documento. Entonces, al decir descriptivo, preciso y atractivo, ya se imaginarán, tiene que ser algo, un título no muy largo, ni- ¿no ve? No muy largo, ni uno ampuloso. El título de una monografía nos dice que es una pieza muy fundamental que resume el contenido y la temática principal del trabajo, lo que decíamos. Al decir que es descriptivo, preciso y atractivo, siempre tenemos que de alguna manera eh, captar esa esencia de que le gusta al lector, ¿no? Tu título, de alguna manera, ¿ya? Entonces, un título de la monografía, en este caso vamos a hablar del primer tipo de monografía que es la de revisión, ¿ya? Algunos, por ejemplo, en la docencia siempre tenemos nuestra malla curricular y tenemos los contenidos, ¿no? Por este caso, un ejemplito vamos a poner de turismo y hotelería, de alguna manera, su área. Por ejemplo, en el área en la carrera de turismo esto se maneja bastante. El área es el turismo, la economía financiera, la sociocultural, etcétera. La materia o asignatura es la teoría del turismo, ¿no? De aquí podemos nosotros ya basarnos y ya crear nuestro título.
Su contenido de la asignatura habla del origen, la evolución, etcétera. No puede ser del contenido de la asignatura, clasificación del turismo, impactos del turismo. Y un contenido específico siempre tienen las materias. Impactos ambientales del turismo. A ver, vamos a hablar de los impactos ambientales del turismo. Entonces, como hemos dicho que el título tiene que ser preciso, descriptivo y atractivo, hemos dicho, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la monografía de Devisión, al decir impactos ambientales del turismo en Bolivia, ¿es un título o no es? Pues impactos ambientales estamos rescatando mm, de esa malla. O tal vez se puedan dar ustedes algún tema, en este caso Diego, pueden hablar tranquilamente mucho de eso. Pero un título cortito en la monografía de revisión, Impactos ambientales del turismo en Bolivia. Siempre hay que poner el lugar, ¿no? O dónde lo vas a llevar adelante. Ya, al hacer este título corto y preciso, bueno, pues seguramente uno al leer nomás el título va a decir, pues, ah, caramba, mira, el título dice Impactos ambientales del turismo en Bolivia. Un ejemplo así, así al azar en este caso, ¿no? Entonces, seguramente acá va a hablar, pues, netamente. No va a hablar del turismo, la historia, etcétera. No, no creo. Van a hablar aquí, vas a revisar seguramente de la parte ambiental o el impacto que causa, ¿no? En el medio ambiente, el turismo. ¿En dónde? En Bolivia. Entonces, en una monografía de revisión, vas a revisar toda la bibliografía, las referencias, las citas bibliográficas respecto, en base y en torno a lo que es este título. En el caso de ustedes, en el caso de ciegos, por ejemplo, o de alguna experiencia, no en este caso, revisión de ciegos, igual van a poder conseguir información bastante de la bibliografía, netamente en el área en el que tú vas a poner tu título, ¿no? Si es ciego, ciego, vamos a hablar todo de ciego. Bien, el título en una monografía de investigación ya es un poco más completo. ¿Qué quiere decir esto? El título se debe tomar en cuenta bajo los siguientes tres elementos en la monografía de investigación. ¿Cuáles son? Uno es el objeto del estudio, ¿no? Que vamos, en este caso ciego ya. Otro es los sujetos u objetos de estudio y el lugar. Estos tres elementos tienen que tener, ¿ya? En la monografía de investigación. Claro, ¿por qué te está pidiendo el lugar? Porque como estás investigando, tienes que ponerlo en el título en qué lugar lo vas a llevar adelante. Mientras el otro era, por ejemplo, lo anterior, lo que veíamos esto era, pues, impactos ambientales del turismo en Bolivia, desde Villanueva directamente, de todo Bolivia está hablando, entonces hay arte, bibliografía de todo Bolivia. Pero en este caso tiene que ser específico el lugar, la investigación, dónde lo estás llevando, ¿no? A ver, vamos a ir viendo. En el tema, en la monografía de investigación, es necesario, de alguna manera, hacerse estas tres preguntas. ¿Qué se debe investigar? Bueno, ¿no? ¿Quién o qué? Esa pregunta, ¿verdad? ¿Dónde lo vas a llevar adelante el trabajo de investigación? ¿Quién lo va a hacer o qué van a hacer con este trabajo de investigación, ¿no? ¿Qué se va a investigar? Entonces, siempre hay que hacerse este tipo de preguntas en la monografía de investigación. Estamos hablando del título, por si acaso, ¿ya? Un ejemplito, en este caso de la investigación, ¿ya? Vamos a hablar del transporte. ¿Qué se va a investigar? La calidad de servicios en este caso, del tipo de transporte, ¿no? ¿Quién o qué? Transporte urbano. Entonces, ya estamos hablando ahí la parte del sujeto en este caso. ¿Dónde lo vamos a investigar esto? En la ciudad de La Paz, Bolivia. Entonces, nos estamos respondiendo a las preguntas que se hacen. Entonces, en función a esto, vamos a sacar el título. Aquí está el ejemplo. Mire, calidad de servicios en el transporte urbano de la ciudad de La Paz. A ver, servicios. ¿Qué se va a investigar? Está, ¿no ve? Dentro del título. ¿Quién lo va a hacer? En este caso, ¿quién o qué? Dice, ¿no? Transporte urbano. ¿En qué lugar? ¿Dónde? Ciudad de La Paz. Entonces, en este caso, nuestro título va a ser, pues,
de la monografía Calidad de servicios en el transporte urbano de la ciudad de La Paz, Bolivia. O sea que este trabajo, la monografía más va a investigar, seguramente va a aplicar aquí encuestas, entrevistas a los transportistas o a la ciudadanía, ¿no es cierto? ¿Cuál es la calidad de servicio en el transporte, por así decirlo? ¿Ya? Y si en el área del diplomado que se está llevando adelante, en el área de Diego, todo, van a hacer investigación, seguramente eh, se va a utilizar algunos instrumentos, algunas técnicas para poder recabar información. Bien, ahora hablaremos del título de la monografía de análisis de la experiencia. Ese es el tercer tipo, ¿no? Debes reflejar, dice, de manera clara y concisa toda la naturaleza de la experiencia y el enfoque analítico que se va a emplear. Por lo general se utiliza la misma estructura del título de una monografía de investigación, ¿ya? Pero tienen sus características. A ver, vamos a ver en este caso la estructura del título. Uno, ¿ya? Siempre vamos a ligarlo a lo que es la experiencia, a analizar y compartir. Tu experiencia, ¿no? No sea de vos, de tu trabajo o de otra persona, habíamos hablado anterior. Más el lugar, sí o sí tiene que estar el lugar. ¿Dónde has llevado adelante esa experiencia? Al final, el título de la monografía de enlace de experiencia nos va a dar que la experiencia, por decirles, de asistencia técnica en sistemas de riego en la comunidad de Laja, departamento de La Paz, etcétera, ¿no? Provincia, tantos ahí. Por ejemplo, en un título de la monografía del análisis de experiencia, nos vamos a preguntar, ¿cuál es la experiencia que se va a analizar? Ahí seguramente vamos a aplicar lo que son las estrategias de aprendizaje a distancia. En este caso, el ejemplo es estrategias de aprendizaje a distancia. Un tema educativo vamos a meterlo acá. ¿Dónde lo vamos a llevar? En una unidad educativa Germán Woods, La Paz, Bolivia. Es un ejemplito. ¿Cuál es la experiencia que se va a analizar? Dice, las estrategias de aprendizaje a distancia. Un ejemplo. ¿Dónde lo vamos a llevar? En la unidad educativa Germán Buch de La Paz. Entonces, acá nos estamos respondiendo y seguramente ya vamos a armar con esto el título. ¿Qué va a decir? El título de este ejemplito de un análisis de experiencia de un colegio, que todos conocemos eso, va a ser este. Análisis de estrategias de aprendizaje a distancia en la unidad educativa Germán Buch La Paz, Bolivia. Eso va a ser tu título. Una recomendación. En la monografía de análisis de experiencia, de alguna manera, hemos dicho que tiene que ser narrativo, ¿no ven? Que hemos visto lo anterior. Siempre, en la mayoría de las monografías, cuando es de experiencia, análisis de experiencia, hemos visto siempre con el denominativo de análisis de esa experiencia. O sea que si yo he hecho una asistencia técnica de ciego, por decirles, en una determinada comunidad, en una provincia o departamento, una vez terminado todo el proyecto, después de un tiempo hago un análisis de ese sistema de ciego o de ese acompañamiento o asistencia técnica que he hecho. ¿En qué lugar? Seguramente para hacer ese análisis yo voy a volver al lugar, o de alguna manera voy a comunicarme con los beneficiarios. Siempre se deja alguna, algún responsable, ¿no? La asociación o el comité, etcétera, ¿no? Siempre se deja alguien. Ellos siempre nos van a estar informando qué, cómo está avanzando el aprendizaje de la capacitación que tú has hecho en riego, por los sistemas de riego, manejo del agua, distribución del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te van a ir informando ellos y tú vas a analizar eso. Entonces eso va a ser tu trabajo. Estamos hablando del título, más adelante vamos a hablar de la metodología. Bien, entonces el título tiene que ser atractivo, descriptivo, bueno, pues que de alguna manera el título te lleve siempre a lo que es la precisión, ¿ya? Tiene que gustarle al lector, como se dice. Después del título, vamos a hablar hoy día de la parte de la introducción, ¿ya? La introducción, por ejemplo, ¿cuál es su objetivo principal de la introducción del documento? Es captar la atención del lector, ¿no? Presentar el tema de estudio y establecer el contexto general del trabajo. Dice. Tenemos que mostrar, pues, todo el trabajo, ¿no? En este caso,
tenemos que hablar en la introducción del contexto del tema, la delimitación del problema en este caso, los objetivos, la metodología, la estructura del trabajo. En este caso yo recomiendo que la introducción lo tenemos que hacerlo al final del trabajo. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Una recomendación. Y también es, ¿no? No puedes redactar vos tu introducción ya nomás, ¿no? Está bien de alguna manera, de forma general, pero una vez cuando ya tú termines el trabajo, hagas tus conclusiones, resultados, conclusiones, recomendaciones, más fácil se te va a hacer redactar tu introducción. ¿Ya? En este caso siempre la introducción viene pues de la parte deductiva, ¿no? De lo general a lo específico. Siempre. Esa es una recomendación del método científico. Bien, de alguna manera, por eso decimos, ¿no? Redacta tu introducción una vez concluida la redacción del cuerpo de la monografía. ¿Ya? Esa es una recomendación. Eso es clave. No lo puedes hacer más antes. Mejor al final. Bien. Vamos a hablar ahora del planteamiento del problema. En el cuerpo de la monografía vamos a tener el apartado de planteamiento del problema. Sí o sí, tiene que tener un planteamiento del problema. Entonces, ¿qué es el planteamiento del problema? Es el punto de partida, dice, esencial, ya que se sienta las bases fundamentales sobre las cuales se va a desarrollar toda la investigación. Se debe identificar y definir y delimitar claramente la situación problemática, ¿ya? Claro, el problema identificado va a ser objeto de estudio, ¿no? En este caso. Entonces, todos recomiendan siempre que se debe identificar un problema para, de alguna manera, darle una posible solución. En el planteamiento del problema, vamos a hablar también donde se va a exponer todas las razones por las que se considera el problema. El problema de investigación siempre tiene que ser identificada para la monografía, ¿ya? Sí o sí. También nos dice que se debe desarrollar de manera deductiva el problema, empezando de algo general, llegando a algo específico. De alguna manera, de alguna manera, tenemos que contextualizar el problema, ¿ya? Para esto hay técnicas, ¿no? Pueden utilizar el árbol de problemas o directamente también. El criterio es sumamente importante aplicar en este tipo eh, de trabajos de investigación. A lo que decíamos, el planteamiento del problema siempre va a ir bajo la óptica de esta pirámide, ¿no? La descripción del problema a nivel mundial, a nivel continental, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel último, a nivel o del problema específico. ¿Ya? Tenemos que de alguna manera deducir de eso, ¿no? El problema central. Pero hoy en día ya prácticamente con la agilidad mental que tienen cada uno de ustedes lo van a poder llevar adelante tranquilamente. Entonces hay que redactar el planteamiento del problema desde ese punto de vista. ¿Ya? Vamos a hablar, en ese mismo planteamiento del problema, también hay un apartado, un subtítulo donde se habla de la formulación del problema. Es una pregunta de investigación, dice, donde se va a interrogar la clave, ¿ya? La clave como guía para todo, para toda la investigación. Es una pregunta bien clara la formulación del problema. Es una pregunta en realidad, ¿no? Y específica que define el objetivo principal del estudio y busca ser respondido mediante la recolección y análisis de datos. A ver, en la formulación del problema siempre vamos a considerar estos aspectos. La formulación del problema tiene que ser clara y precisa, centrada en un tema específico, focalizada en el problema netamente y tiene que ser investigable, sí o sí. Por otro lado,
Hemos dicho que al formular el problema siempre nos vamos a preguntar. Así que en otras palabras no es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación no se puede responder con un sí o con un no. No, nunca, ¿no? Por lo cual se debe utilizar siempre un pronombre interrogativo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Siempre en pregunta con pronombres interrogativos. En la pregunta de investigación tenemos que utilizar lo que hemos dicho, pronombre interrogativo más el título de la monografía. Ahí tienes las respuestas, la pregunta de la investigación. Aquí debe estar el ejemplo. Por ejemplo, si nuestro título de la monografía hemos dicho, ¿no? Que es Impactos ambientales del turismo en Bolivia, por decirles, ese es nuestro título de monografía. Nuestra pregunta de investigación va a ser, no cambia nada, mira, solamente aumenta la palabra. ¿Cuáles son los impactos ambientales del turismo en Bolivia? ¿No es cierto? Solamente hemos aumentado acá en el pronombre, ¿no? En este caso, los signos de interrogación y la palabra cuáles son. Porque no se olviden que el título de la monografía es Impactos ambientales del turismo en Bolivia, ¿no? Esa es lo habíamos puesto a principios, es un ejemplo. Entonces, la pregunta de investigación va a ser, ¿cuáles son los impactos ambientales del turismo en Bolivia? Si se dan cuenta, le está haciendo una pregunta o le tiene que ir a responder al título de investigación. ¿Ya? Bien, de alguna manera ya pues van a poder redactar su formulación del problema. Pero más adelante vamos a mostrar algunos otros ejemplos más claros de ejemplos de monografía. Objetivo. Objetivo de investigación. El objetivo de una monografía siempre es definir claramente lo que se pretende lograr o demostrar con el trabajo académico. Estos objetivos actúan como guías que orientan la investigación y la redacción del texto, de alguna manera. Bien, el objetivo siempre es algo que nosotros tenemos que darle solución o de alguna manera alcanzar algo, ¿no? Por ejemplo, acá un ejemplito que siempre nos hacían en algunos talleres, el del Alicia en el País de las Maravillas. A ver, vamos a leer esta parte. ¿Qué dice? A ver, una pregunta. ¿Me podrías indicar, por favor, hacia dónde debo dirigirme desde aquí? Le pregunta Alicia, ¿ah? Al gato. Eso depende en gran parte de a dónde quieras llegar, dijo el gato. ¿Y qué dice Alicia? ¿Cómo le has respondido? No me importa demasiado a dónde. El gato le dice, entonces da igual hacia dónde te dirijas. ¿No es cierto? Entonces, el objetivo siempre tiene que estar trazado en la posible solución o dónde nos vamos a marcar, ¿no? O llegar a dónde. Dentro de la monografía siempre vamos a tener dos objetivos, ¿no? El objetivo general y el objetivo específico o los objetivos específicos. El objetivo general siempre viene del título, ¿ya? Y los objetivos específicos son los resultados a los que tenemos que alcanzar. Sabemos eso. Un objetivo general, en este caso, nos dice que es una meta principal que se persigue en la monografía. Una meta principal. La de investigación, ¿no? Eso era, ¿cómo era el título? Impactos ambientales del turismo en Bolivia, decía, ¿no? Entonces, la meta principal que se persigue de ese título va a ser, pues, ¿qué impactos hay del turismo en Bolivia? Por decir. También el objetivo general nos dice que es una declaración amplia y general que resume el propósito fundamental de la monografía. Sí o sí. Por otro lado, este objetivo ofrece una visión global de lo que se busca lograr a través de la investigación, o un análisis o una reflexión, debe ser, ¿no? Una monografía. El objetivo general tiene que tener un verbo infinitivo, más el título de la monografía se tiene lo que es el objetivo general. Se sugiere, dice, agregar un verbo infinitivo al título de la investigación, además de realizar algunos cambios en los conectores. Puede ser, a ver, veremos algunos conectores o verbos sugeridos. Para el objetivo general, esto ya lo conocen bastante, solo estamos haciendo un repaso, ¿no?
Analizar, se puede utilizar los verbos analizar, comprender, identificar, evaluar, examinar, estudiar, determinar, diseñar, desarrollar, explorar, demostrar, describir, revisar, comparar, definir, crear, sintetizar, evaluar, etcétera. Hay que utilizar este tipo de verbos, ¿ya? En el objetivo general, al igual que los objetivos específicos. Por ejemplo, hemos dicho en el título de la monografía que es Impactos ambientales del turismo en Bolivia. La pregunta de investigación hemos dicho, ¿cuáles son los impactos ambientales del turismo en Bolivia? ¿No ve? Y de esto sale lo que es el objetivo general. Dice, determinar los impactos ambientales del turismo en Bolivia. Miren, en los tres párrafos, si se dan cuenta, siempre se habla de los impactos ambientales del turismo en Bolivia. Siempre. En la pregunta lo hemos aumentado solamente cuáles, ¿no ve? Y los signos. Y en el objetivo general lo hemos aumentado acá el verbo, determinar. Entonces, ahí está la coherencia, la cadena de la coherencia, como se dice. No nos podemos desviar a otro lado si ya hemos definido un título, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a los objetivos específicos, ¿sí? En base a eso lo van a seguramente redactar su objetivo general, en base al tema. En cuanto a los objetivos específicos, netamente son pues, metas concretas y detalladas que se plantean para cumplir con el objetivo general de una monografía o trabajo de investigación. Los resultados a los que queremos alcanzar, ¿lo ven? Estos objetivos también nos dice que son pasos o acciones específicas que se deben realizar para alcanzar el objetivo general. O sea que tenemos que responderle al objetivo general con estos objetivos, pero igual dar solución, ¿no? En este caso los objetivos pues, siempre son para darle solución a lo que nos hemos planteado. Sus características de los objetivos específicos tienen que ser concretos. Los objetivos específicos. Alcanzables, ¿qué quiere decir? Que tienen, no puedes ponerte un objetivo específico inalcanzable, ¿no? Para nada. Entonces, otra característica, de alguna manera, algunos temas, algunos datos siempre tienen que ir relacionados. Sí, dígame. ¿Qué pasó ahí? Oye, Hola, tu micrófono, por favor, Giovanni. Bien, sigamos continuando. También pucha, tiene que estar está mal delimitado. con esa comunidad, ¿no? No, ¿eh? Giovanni, te voy a pedir, por favor, Inge Alfredo, ¿me puede ayudar? Aquí está. Bien, entonces esas son las características que tiene los objetivos específicos, ¿ya? Tienen que ser concretos, alcanzables, relacionados siempre con el objetivo general y también delimitados en el tiempo, en un determinado tiempo, sí o sí. Ya, por otro lado, también nos indica que para formular los objetivos específicos se debe desglosar el objetivo general, lo cual consiste en identificar los aspectos claves del objetivo general y se debe considerar cómo pueden subdividirse en partes más pequeñas y específicas del objetivo general. Aquí seguramente tenemos lo que son un ejemplito. ¿Ya? Objetivo general. Hemos dicho que determinar los impactos ambientales del turismo en Bolivia, ¿no? Un tema general, así hemos hecho, para que entiendan un poco. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles serían sus objetivos específicos en este caso? Hemos dicho que hace rato decía que para formular los objetivos específicos se debe desglosar el objetivo general. Entonces aquí vamos a desglosar. Ya, primera parte. A ver, primero, ¿cómo lo vamos a desglosar? Identificar áreas vulnerables a la degradación ambiental en Bolivia. ¿Es coherente ahí? Sí, de alguna manera. Tenemos que tener esa información o tenemos que identificar dónde, qué lugares son pues, que tienen una degradación ambiental o impactos ambientales en Bolivia. El segundo, evaluar el consumo y uso de recursos naturales, dice, en la actividad turística en Bolivia. Si estamos hablando de turismo, tenemos que hablar ahí. Estamos respondiendo a lo que es el objetivo general. El otro, estudiar la alteración en la biodiversidad local por la actividad turística en Bolivia. Al decir alteración es impacto, ¿no? Está dentro. Entonces, estos tres objetivos específicos están pues bien interrelacionados con el objetivo general y del objetivo general con el título.
¿no? Los tres. Vamos a ir viendo más y de esa manera ustedes van a ir redactando los objetivos específicos, pero vamos a ver más adelante más ejemplos de alguna manera. Bien, ahora vamos a entrar al tema de la justificación. El apartado de la monografía tiene un apartado que se llama justificación. Sabemos la justificación de forma general. Tenemos que cualquier problema identificado para darle solución o de alguna manera o algún trabajo de investigación, siempre nos piden, ¿no? Justificar. Entonces, la justificación se refiere a proporcionar una explicación razonada, dice, y convincente de por qué el estudio es importante y por qué vale la pena llevarlo a cabo, ¿no ve? También nos indica que nos va a ayudar a establecer la necesidad de llevar a cabo la investigación y a convencer a los lectores o evaluadores de su validez y significancia. Entonces, la justificación, en realidad el trabajo de investigación sí o sí tiene que ser justificado, ¿ya? La justificación busca responder las siguientes preguntas. A ver, de alguna justificación, en este caso, de forma general. ¿Cuál es la relevancia y la importancia del tema de investigación? Siempre te vas a preguntar eso. ¿Cuáles son las brechas o problemas existentes en el conocimiento actual sobre el tema? ¿Qué contribuciones o beneficios se esperan obtener a partir de esta investigación? Tenemos que también ver esa parte. ¿Cómo se relaciona el estudio con el campo de conocimiento más amplio? También en algunos. ¿Qué aplicaciones o prácticas o implicaciones potenciales puede tener la investigación? Entonces, de alguna manera tenemos que respondernos esas preguntas dentro de la justificación. Acá, por ejemplo, hay un ejemplito del rendimiento académico de educación secundaria. Vamos a hablar, a ver, ¿qué dice? Una justificación, una redacción sencillita. Miren, dice, el rendimiento académico de los estudiantes en la educación secundaria es un tema de preocupación, dice ahí. Está, tanto a nivel educativo como a nivel social. Existen numerosos factores que pueden influir en el desempeño académico, como la calidad de la enseñanza, el ambiente familiar y los recursos educativos disponibles. Sin embargo, uno de los enfoques prometedores para mejorar el rendimiento estudiantil es la implementación de programas de tutoría, ¿no? Entonces, seguramente el título debe ser pues de proponer algunos programas de enseñanza, de aprendizaje. Entonces, al decir la palabra preocupación, ya pues estás justificando tú ahí de que este tema tiene importancia para poderlo investigar, ¿no ve? Bien, entonces con ese preámbulo podemos llevar adelante la redacción de su justificación. Después se entra al marco teórico conceptual. Esta parte es lo más ampuloso, estimados. ¿Ya? Es una sección fundamental que proporciona el sustento teórico y conceptual sobre el cual se basa el estudio. Acá tenemos que revisar harta literatura, ¿no? Revisión de bibliografía. Esta parte del trabajo presenta las teorías, conceptos, modelos, enfoques relevantes que van a sustentar y conceptualizar el problema de investigación. Tenemos que investigar, ¿no? Revisión de bibliografía. Eso es de forma general. ¿Cuáles son sus principales funciones del marco teórico conceptual? La fundamentación teórica, ¿ya? Del tema de investigación que nosotros hemos elegido. La conceptualización conceptual. De la misma forma, la orientación y justificación y la identificación de algunos vacíos puede haber, ¿no? Podemos identificar, de acuerdo, dependiendo siempre del título o del tema que tú has elegido para poder llevar adelante el trabajo de investigación. En el Por otro lado, el marco teórico conceptual se construye, dice, mediante la revisión y síntesis de fuentes bibliográficas, lo que hemos dicho eso, ¿no? Bien relevantes, pero, o sea, que hablar del tema, ¿no? Si vamos a hablar de Diego, bueno, pues vamos a consultar muchísima bibliografía de la parte de recursos hídricos, de cuencas, de Diego, etcétera, ¿no? Algunos artículos científicos, tesis, entre otros, que puedan respaldar
y enriquecer nuestro tema. También se debe citar de manera correcta según el estilo en el que se esté basando. En este caso, generalmente se utiliza el estilo APA, PA7, ¿no? En el marco teórico conceptual, por ejemplo, en este caso de lo que estábamos hablando del turismo, ¿no? De los impactos ambientales del turismo en Bolivia, del título, en este caso nuestra monografía, el ejemplito. Del turismo podemos hablar harto, ¿no? Del turismo así en sí, vamos a encontrar pues bibliografía de definiciones conceptuales, impactos económicos, sociales, culturales, impactos ambientales del turismo, conceptos, políticas públicas del turismo, etcétera. En cuanto a los impactos ambientales, vamos a hablar de la biodiversidad, de la contaminación, de los usos de recursos, de la transformación del entorno, medio ambiente, etcétera. Pueden ahí tranquilamente hablar. Hay bastante, ¿no? Bibliografía de acuerdo al tema. Y en el tema de impactos ambientales del turismo, vamos a hablar de la degradación de ecosistemas por turismo, contaminación ambiental, etcétera, presión sobre recursos, impactos socioculturales, etcétera, etcétera. Entonces, en esta parte del marco teórico, hay que nomás revisar bastante bibliografía y hay que irlo plasmando de acuerdo al título o al tema de investigación. Pues hay que operacionalizar y lo van a llevar adelante. Por ejemplo, un marco teórico y conceptual del turismo, hemos hablado hace rato, ¿no? Sus impactos ambientales, el turismo, los impactos ambientales del turismo, etcétera. Pueden hablar ahí. Primero 1.1, por decirles definiciones del turismo, 1.221, impactos económicos, etcétera. Ustedes ya lo van a ir viendo en base a su tema. Bien, en cuanto a otra situación en el marco teórico conceptual, una vez definido la estructura del marco teórico conceptual, se pasa pues a la revisión bibliografía bien a menudo, ¿no? Bien a detalle en este caso. Y ahí ustedes lo van a ir mejorando la redacción del texto. Para lo cual, para la redacción del texto pueden apoyarse tranquilamente, ¿no? Con instrumentos tecnológicos, en este caso, el uso de IAs, algunos aplicativos, algunos programas, etcétera, dependiendo. Se debe tomar en cuenta, dice, muy en cuenta el estilo de redacción. Por ejemplo, en medio ambiente, a ver, un estilo en este caso. El medio ambiente se define como el entorno que rodea a los seres vivos, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales y los seres vivos, dice, que conforman los ecosistemas. Ahí, ¿quién lo dice eso? García y Pérez del año 2020, página 45. Ese es el estilo APA en este caso. Este entorno se divide en componentes físicos, químicos y biológicos que interactúan y se influyen mutuamente. ¿Quién lo dice? Smith 2018. Entonces, así es como de alguna manera tienen que irle llevando adelante la redacción, consultando bibliografía, siempre citando siempre, ¿no? Al autor o a los autores, etcétera. ¿Ya? Entonces hay que ir redactando eso, la parte teórica. Todavía lo tienen avanzado, no creo que nadie esté empezando de cero. Bien, vamos a hablar ahora de la metodología. Hay un apartado que siempre está en la monografía, son la metodología. O el marco metodológico también lo llaman, ¿no? Bien, el marco metodológico se centra en el proceso de búsqueda, selección, análisis y síntesis de la literatura existente sobre un tema muy específico, siempre detallando el tipo de revisión y las etapas metodológicas empleadas para lograr los objetivos establecidos. Para lo cual, siempre vamos a considerar lo que es el tipo de investigación y las etapas metodológicas. Bien. Vamos a hablar del tipo de investigación, en este caso de la monografía de revisión. Nos dice que se debe considerar el tipo de revisión y la justificación del tipo de revisión en este caso. Por otro lado, tenemos que nosotros hablar de la justificación del tipo de revisión. El tipo de investigación, en este caso, tenemos a la revisión narrativa.
Se enfoca en la narración y síntesis de la literatura existente sobre un tema específico. ¿Ya? Es una metodología, la narrativa. La revisión sistemática nos aplica un enfoque estructurado y exhaustivo para identificar, analizar y sintetizar la literatura relevante. ¿Ya? Por otro lado, la meta-análisis en el tipo de revisión utiliza técnicas estadísticas para integrar los resultados de múltiples estudios. En otras palabras, ustedes, de alguna manera, de acuerdo al tema, van a poder aplicar algún tipo de metodología. ¿Ya? Aquí estamos solamente citando algunas. Hay hartos, ¿ya? Estamos hablando de la monografía de revisión, ¿ya? En el caso del tipo de investigación, tenemos que hablar de la justificación. Tenemos que explicar por qué se ha seleccionado este tipo de revisión, ¿ya? De alguna manera, en una investigación, en este caso la monografía de revisión, la metodología tiene que estar justificada, por un lado, y por otro lado, nosotros tenemos que explicar ahí por qué estamos utilizando ese tipo de metodología. Siempre va a estar en función del objetivo de la monografía y la naturaleza del tema, en este caso lo que es la metodología del tipo de investigación. También tenemos las etapas metodológicas, van a citar también ahí en su monografía. Se debe considerar la búsqueda de información bibliográfica, análisis y síntesis de la información y la evaluación de la literatura seleccionada. ¿Ya? Tenemos que considerar ahí la búsqueda bibliográfica, ya hayamos hablado bastante, y en la misma bibliografía existen autores que siempre les van a estar orientando los tipos de metodologías que utilizan, que han utilizado ellos, y se puede replicar en su trabajo, o hacer un análisis o una discusión de resultados, se puede hacer. Análisis y síntesis de la información, sí. Evaluación crítica de la literatura. Lo tenemos que hacer eso, sin salirnos, pero del marco del tema, ¿no? Del tema que tú has elegido, ¿ya? Si estamos hablando de turismo, vamos a hablar netamente, ¿no? De turismo. Si estamos hablando de Zigo, netamente de Zigo. ¿Sí? La búsqueda de bibliografía en estas etapas metodológicas, fuentes de búsqueda. Describe las bases de datos, bibliotecas digitales, fuentes específicas utilizadas para obtener la lectura relevante, dice, ¿no? En este caso nos está indicando en la revisión que no vamos a conseguir pues, información de fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Es de persona a persona, ¿no? Recabar información. Siempre vamos a estar sujetos en la monografía de revisión a recabar información secundaria. ¿De dónde? Fuentes digitales, internet, bibliotecas, libros, artículos, etcétera. ¿Ya? Eso es para que esté claro. Criterios de selección nos va a establecer, dice, la inclusión o exclusión de algunas fuentes. Nosotros tenemos que tener la capacidad de seleccionar la información que nos va a servir para el trabajo. En el caso del análisis y síntesis de la información, tenemos que tener un proceso de análisis, ¿ya? Detalla cómo se analizó y organizó la información extraída de las fuentes seleccionadas. Técnicas de síntesis describe cómo se llevó a cabo la síntesis de los datos y la presentación de resultados. En este caso, como es monografía de revisión, netamente va a ser describir citas bibliográficas, ¿no? Discusión entre autores. Seguimos en la monografía de revisión, tenemos que hablar de la evaluación crítica de la literatura. Por eso, toda monografía que van a hacer de revisión o de, ¿cómo es? De compilación, netamente es revisión bibliográfica. Con ellos tenemos que discutir hasta las recomendaciones, hasta las conclusiones, ¿ya? Habla de la valoración de la calidad, explica cómo se ha evaluado la calidad de las fuentes bibliográficas, identificación de tendencias emergentes o patrones identificados en la literatura revisada. ¿Ya? Entonces, como recomendación hay que leer libros, sacar información, desarrollar, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hablar de la monografía de investigación, la metodología. El marco metodológico siempre va a detallar la planificación y la justificación de cómo se ha llevado la investigación. O sea que ya aquí ya es otra cosa, ya no vas a revisar
Y no vas a discutir con pura bibliografía, sino que aquí ya pues seguramente cuando es un trabajo de investigación, nos hemos planteado pues para poder llevar adelante y mostrar luego resultados en base a lo que ya habíamos elegido el título, nos habíamos trazado los objetivos, etcétera, ¿no? Este componente de alguna manera dice que es fundamental ya que establece las bases metodológicas y técnicas que van a respaldar la validez y confiabilidad de los resultados de la investigación. Se consideran lo siguiente, estamos hablando de la monografía de investigación, la parte metodológica, enfoque de investigación, tipo de investigación, ¿ya? Diseño de la investigación puede ser, ¿no? Diseño puede ser aplicación de alguna metodología, en este caso el diseño puede estar, las encuestas, por ejemplo, ¿ya? Población y muestreo, se puede trabajar, esto se maneja también para las tesis, ¿no? Técnicas, instrumentos a utilizar. Las técnicas, ya hemos dicho, ¿no? Encuestas, entrevistas, grupos vocales, etcétera. Los instrumentos, de alguna manera, tal vez para sistematizar, podemos utilizar algún tipo de programa estadístico, etcétera. Ya vamos a mostrar los ejemplos en los libros. Les voy a pasar una bibliografía interesante en la plataforma. En el caso de la metodología para monografía de análisis de experiencia, se describe cómo se recolectaron y analizaron y evaluaron las experiencias o testimonios relevantes para el estudio. Acá siempre vamos a hablar en tiempo pasado, estimado, siempre, porque es una descripción de una experiencia que ya hemos hecho, ¿no ve? Aquí no estamos proyectando, eso es a futuro, nada que ver. La investigación de la misma forma, ¿no? Con resultados. Todo es en tiempo pasado acá. Se detallan los métodos utilizados para obtener información significativa, dice, que puede incluir entrevistas en profundidad, grupos focales, análisis de contenidos, revisión documental, entre otros. Eso es lo que hace rato les mencionaba cuando se hace un trabajo de asistencia técnica, acompañamiento en sistemas de ciego. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para que puedas nadar tú en tu experiencia? Bueno, pues entrevistarte con los responsables después, una vez terminado, ¿no? De alguna experiencia y empiezas a analizar en base a lo que habías ejecutado en ese entonces y lo que ahora es, ¿no es cierto? Puedes comparar ahí, analizar más que todo, analizar. Y al último, en base a ese análisis, vas a recomendar algunos otros trabajos que se puede hacer. En el caso de la metodología para monografía de análisis de experiencia, vamos a considerar los siguientes puntos. Diseño del estudio, recopilación de datos, sí o sí se hace. Análisis de datos, ahí puedes aplicar Excel, SPS, paquetes estadísticos y algunas consideraciones éticas. ¿Ya? En el caso del diseño de estudio, siempre se va a referir al plan general o estructura de la investigación. De alguna manera, nos dice que define cómo se ha abordado la pregunta de investigación y qué métodos has utilizado para obtener información relevante. En este caso, en el análisis de experiencia, siempre se va a aplicar algunas encuestas, entrevistas, reuniones, asambleas, etcétera. Ya hay varias técnicas, ¿no? Varios instrumentos para poder sacar información, para obtener información muy relevante. Pero los más comunes son las encuestas y las entrevistas. Bien, por otro lado, el diseño es cualitativo. En el análisis de experiencia es cualitativo, dice, para capturar a fondo las vivencias de los participantes, permitiendo explorar significados, contextos y percepciones en detalle. O sea que al decir cualitativo, nosotros solamente vamos a aplicar algunas encuestas, algunas entrevistas, nos van a dar información verídica y nosotros solamente tenemos que plasmarlo al documento y analizarlo. Por otro lado, en cuanto a la recopilación de datos, siempre vamos a centrarnos en la obtención de la información necesaria para nuestra investigación. La recopilación de datos implicaría, dice, muchas técnicas como entrevistas, grupos, lo que hemos hablado, ¿no? O análisis de documentos. Los análisis de documentos son pues, los informes, sus libros que tienen ahí.
Análisis de datos, bueno, pues vamos a poder interpretar y procesar la información recopilada, ¿no? Extraer significados, patrones o temas elevados. Si es encuesta, bueno, pues hay que sistematizarlo, ¿no? Un Excel, etcétera. En este apartado se aplica cómo se van a cómo se han examinado los testimonios o relatos de los participantes, de alguna manera. Si vas a hacer entrevista, claro, vas a tener un relato, ¿no? Un cuento, como se dice. ¿Ya? En cuanto a las consideraciones éticas, siempre van a enfocarse a la ética y la protección de los participantes durante el estudio. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces no quieren ni que su nombre esté en el documento. A eso se refiere, proteger a los participantes. Ahora, si te autoriza, bueno, pues fuente, señor tantos, ¿no? La información. Aquí también se describen lo que son las medidas tomadas para garantizar el consentimiento informado, la confidencialidad de la información recopilada. ¿Ya? Hay que ver ejemplos en los libros. ¿Ya? Bien, finalmente, para cerrar esta clase de alguna manera, esta presentación, vamos a hablar de los resultados. Esta parte es importante, los resultados. Siempre se van a presentar o van a llevar adelante una síntesis crítica en los resultados, ¿ya? En este caso estamos hablando de la monografía de revisión. El análisis y síntesis crítica tiene que ser organizada, ¿ya? Tiene que haber una síntesis de la literatura existente sobre un tema específico, pero de manera concreta, no muy ampuloso, ¿no? No se puede discutir tampoco mucho en una monografía porque estamos hablando de un solo tema, ¿no ve? Los resultados en una monografía de revisión no presentan datos originales, sino que sintetizan y analizan la información existente, análisis de fuentes bibliográficas, la revisión de monografía de revisión. Como es todo bibliografía, también entre bibliografías tenemos que decir, pues, qué autores de alguna manera han llegado a comprobar algún resultado trazado en base al objetivo, ¿no? Entonces, estas fuentes bibliográficas nos van a proporcionar una visión general y crítica del conocimiento acumulado sobre un tema determinado, ¿ya? Entonces, en la monografía de revisión, los resultados siempre va a ser en base al análisis de las fuentes bibliográficas. Aquí no estamos hablando de historia, nada, ¿no? De cuánto me ha salido, nada. Aquí netamente es lo que es revisión bibliográfica, ¿ya? Los resultados pueden elaborar. En cuanto a los resultados de la monografía de investigación, aquí sí vamos a presentar detallada y analítica los hallazgos obtenidos a partir del trabajo de campo. Análisis de datos y experimentación de acuerdo al diseño de investigación. ¿Ya? También los resultados de la investigación se van a estructurar y van a presentar de manera coherente con el enfoque metodológico seleccionado, ya sea cuantitativo o cualitativo o un enfoque mixto. Entonces aquí si nosotros nos hemos trazado un enfoque metodológico cuantitativo, seguramente va a haber pues estadística. Si nos hemos trazado cualitativamente, seguramente va a haber vamos a discutir seguramente la sistematización de algunas encuestas, ¿no es cierto? Y si han utilizado los dos, ya es un enfoque mixto. Hay que describirlas. Bien. Sus características principales, en este caso los resultados en la monografía de investigación, tiene que ser precisa y objetiva, ¿ya? Tiene que tener una relación con los objetivos, son los resultados, sí o sí, con los objetivos, ¿no? En este caso general y objetivos específicos. La presentación tiene que ser clara y organizada, ¿ya? Esto mismo nos va a dar el apoyo a las conclusiones. La integración de datos, la verificabilidad, ¿qué quiere decir? Todos esos datos que ustedes han encontrado, lo van a describir, lo van a llevar adelante, tiene que ser verificable, o sea que hay que anexar de alguna manera, ¿no? Algún instrumento que hayan utilizado. La contextualización. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito aquí de resultados de la monografía de investigación. Los resultados, dice, en este caso cuantitativo, está hablando.
Dice, los resultados indican que un 67% de los encuestados expresaron insatisfacción con la frecuencia de los servicios, mientras que el 82% reportó problemas con la limpieza de los vehículos. Nos está hablando de transporte. Además, el 45% señaló la falta de información clara sobre rutas como un aspecto negativo en sus experiencias, y etcétera, etcétera. Pueden ampliar eso. De esa forma, ¿ya? Eso es cuantitativo, hay que manejar números, porcentajes. En cuanto a los cualitativos, resultados cualitativos, lo único que tiene que hacer es una descripción. Por ejemplo, aquí dice, los hallazgos cualitativos resaltan la frustración de los usuarios debido a la falta de cumplimiento de horarios, está hablando del transporte, ¿no? Evidenciando sentimientos de desconfianza hacia el sistema. Asimismo, se destacó la ausencia de comodidades básicas, mencionando la necesidad de asientos adecuados y aires acondicionados, etcétera, etcétera. Pueden describir ahí como una narración. Entonces, ya pueden, en investigación pueden poner tablas, figuras, de ahí pueden poner sus basas, sus tortas, etcétera, ¿no? Pueden describir con eso. En cuanto a la monografía de análisis, los resultados, en este caso, dice que se van a presentar características muy particulares, bien enfocados en la interpretación profunda y conceptualizados de la vivencia, de la experiencia, de las situaciones estudiadas en la monografía. Buscan proporcionar una comprensión enriquecedora, dice, y profunda de las experiencias analizadas, enfocándose en la interpretación significativa y la conceptualización de los relatos y vivencias estudiadas en la monografía. Entonces, acá es netamente cualitativo netamente, descripción, pero dice, conceptualizar las vivencias y situaciones de la experiencia de alguna manera hasta lo más profundo, ¿no? Más importante, lo que más haya llegado a impactarte, por decir, en una experiencia. Sus características principales de resultados dentro de la monografía de análisis de experiencias son la narrativa y detallado, como hemos dicho, profundamente, ¿no? Una interpretación profunda, conceptualización cultural y social, hay que describir esa parte, analizar el tema muy adecuadamente, uso de citas directas en este caso, la bibliografía, netamente dirigido al tema. Si es Diego, todo es Diego, ¿no? Reflexión y reflexiones o de alguna manera también valores indica. Por ejemplo, una redacción dice en un resultado, ¿no? Los relatos recopilados revelan una participación activa y significativa de los residentes en proyectos comunitarios llevados a cabo en el municipio de Toro Toro. Se destaca el testimonio de Ana, quien describió la creación de un programa de agricultura sostenible como un proceso colaborativo entre agricultores locales y líderes comunitarios. Asimismo, Mario resaltó la importancia de la asamblea comunitaria en la toma de decisiones, resolviendo conflictos y estableciendo prioridades en proyectos de infraestructura. Un relato prácticamente, ¿no? Los resultados, pero con información clara y precisa, ¿ya? Entonces, los resultados pueden aplicar aquí también lo que se han creado, si han visto han utilizado algún tipo de paquetes estadísticos, programas, etcétera. Entonces, jóvenes, hasta acá la parte de hasta los resultados, de alguna manera seguramente vamos a ir avanzando con ustedes en su monografía. No sé si han mandado ya, no he podido revisar, así llegué de viaje, han mandado ya algunos sus temas. Y si no pueden mandar a la plataforma, subirlas, pueden también mandarme a mi WhatsApp personal, estimados, para que yo lo pueda ir viendo, lo pueda ir corrigiendo, sugerencias, etcétera, y vayamos avanzando, ¿no? Porque no se olviden que con este taller de monografía, tienen que tener la nota mínima de 66 de aprobación. ¿Para qué? Para que se pueda autorizar lo que es el empastado de la monografía. Y seguramente con eso ya van a poder eh, tramitar lo que es la entrega de diploma, ¿no? Hasta acá, jóvenes, ¿alguna consulta o alguna inquietud de los participantes?
¿Alguna consulta, jóvenes? 14 participantes tenemos acá. Bien, voy a compartir algunos ejemplos, un ejemplo de monografía en la plataforma y voy a compartir un texto guía de lo que estábamos hablando hoy día y en la anterior clase. Ya, y en ese texto está muy bien detallado todo lo que hemos hablado y es un manual de elaboración de monografía muy importante y muy actualizado. Ya, es bien práctico. Lo van a leer eso y en base a eso se van a guiar. Lo voy a pasar, lo voy a subir a la plataforma, ese texto de manual de redacción de monografía y también algunos ejemplos. ¿Alguna consulta, jóvenes? A ver, voy a buscar algún documento que tenía. Jóvenes, ¿alguna consulta? No sé si alguien ya tiene elaborado su monografía. ¿Dónde estamos? Inge, buenas noches. Sí, adelante. Inge, buenas noches. Para cualquier consulta, Inge, va a estar alerta nomás, Inge. Yo quería consultar mañana, Inge, pues voy a elaborar entonces. Parece, Inge. No, no hay Podemos. problema. Mándenme, por favor, lo más antes posible, porque en la próxima clase vamos a hablar de conclusiones, recomendaciones y bibliografía, seguramente, las citas. Después ya netamente vamos a entrar a lo que es ya la redacción de cada uno. Yo quisiera que si alguien tiene ya terminado en base a esto o alguien tiene avanzado, podamos ir viendo si es posible, nos pueda compartir. O si no, me mandan a mi WhatsApp personal. Podemos ir, podemos ir también a eso en estos días, después del miércoles, pero no, podemos ir viendo algunos ajustes de su monografía. Así ya van a ir puliendo algunas cosas. Generalmente la monografía, mucho, en este caso, en el tema nuestro, que es tema ciego, yo sé que muchos están haciendo el tema de ciegos, algunos lo están haciendo en cuencas, algunos están haciendo seguramente en experiencia, tal vez de AT. Eh, Podemos ubicarlos tranquilamente. Tampoco podemos salirnos de otro tema, ¿no? Pero tranquilamente podemos estar revisando y sugiriendo algunas. Por eso yo digo que de alguna manera puedan pasarnos nomás ya nomás su avanzado en este caso. No se olviden que en la plataforma tiene un puntaje el avanzado. Ahora en esta semana voy a subir la tarea hasta resultados ya podemos hacer, hasta más adelante. Y tengo que ponerles nota en plataforma, porque en base a eso también va a ir calificando el posgrado. Y al final vamos a tener el documento final, como se dice, ¿no? Ya está bien, Inge. Y a ver, ¿se ve este documento acá? A ver, confírmeme. ¿Sí, no? A ver, ¿me confirma? ¿Se ve el Word que estoy? Sí, se ve. Ya, miren, esta es la carátula, esta es una que lo hemos hecho recientemente, este, esta monografía. Entonces, esta es la carátula, seguramente les van a compartir los de posgrado, es único, el escudo, etcétera, seguramente ahí. Ya, la dedicatoria, lo que hemos visto anteriormente, los agradecimientos y a ustedes cada cual los índices, ¿no? Hay que ir colocando. Piden resumen, pero eso se lo hace al último, ¿no? Se puede hacer un resumen, ¿ya? Se puede hacer tranquilamente. Creo que pide, por eso está ahí. Después viene la introducción, ¿no? La introducción es netamente ahí. Ya después viene el capítulo uno, el tema el problema de investigar, en este caso, planteamiento del problema, lo que hemos visto, ¿no? Después están los objetivos general, objetivos específicos. Yo les recomiendo máximo tres, máximo, puede ser dos. Su justificación puede ser una justificación teórica de algún, dependiendo del tipo de, ¿no?
justificación práctica, te piden a veces la justificación social. Esta es de revisión, ¿no? La metodología, diseño de la investigación. ¿Ya? Por eso el número de páginas son 30 páginas, ¿ya? Sin contar lo que es carátula, índices. Puede ser hasta 50, dice. Más ya no da, ¿no? Ya más sería tesis. Ya, en este caso, ¿quién estamos viendo? Ya, límites y alcances, bueno, te piden. El capítulo es el marco teórico, lo que hemos visto. Ahí está netamente discusión de citas bibliográficas, ¿no? Eso. Por otro lado, ya se describe acá en la parte teórica lo que se habla del tema de investigación, ¿ya? Este es sobre inteligencia artificial, entonces se debe hablar algunas cosas. También los voy a compartir para que puedan tener como guía, no hay problema. ¿Qué más? A ver, análisis de la estrategia, están ahí. Pues, ¿qué más habla del aprendizaje? O sea que, dependiendo del tema, tienen que armarlo, ¿no? Con citas bibliográficas. La parte teórica es más de visión de bibliografía, ¿ya? Después, esto por ejemplo es revisión, de revisión, pero tiene 47 páginas, 40 páginas. Y al final quiero llegar a este punto, a lo que hemos visto hoy día, los resultados. Aquí deben estar los resultados. Estos son los resultados de análisis nomás. Y se llega al último, a lo que es capítulo 3 conclusiones y recomendaciones, ¿ya? En base al tema. Recomendaciones, así cortito, concreto. Bibliografía, puede ser también citar la cita, ¿no? En este caso, revisión de bibliografía se ha hecho esto. Y al último pueden anexar algunos encuestas, en el anexo fotografías, reporte fotográfico, pueden anexar ahí y pueden estar tranquilamente. Entonces, yo les voy a compartir ese texto que me he comprometido de monografía de Pairumani. Es bien interesante. Yo sé que les va a sacar mucho de duda. Es lo mismo que hemos hablado y más amplio todavía y les va a servir harto. ¿Alguna consulta más jóvenes para que yo les pueda ir dejando ya? Y nos veríamos el día miércoles para terminar la última parte que son conclusiones, recomendaciones y revisión bibliográfica, los ejemplos. Una consulta, Inge. Tenemos una tarea uno del módulo 5, ¿Sí? medida uno, pero no especifica, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es, Hemos es el citado, 12, ¿no? tal vez no sea esto, pero no lo voy a ver. Ahí solamente, por ejemplo, tenían que avanzar lo que son su título, ya, los objetivos, pueden avanzar eso, ¿no? En base al título. La introducción pueden hacerla al último, y si lo tienen mejor todavía, pero yo creo que eso es al final casi. Título, sus objetivos, la justificación, planteamiento del problema. Esos cuatro será pues, unas 2, 3 páginas. Después viene lo que es el marco teórico conceptual que vamos a hacerlo hasta la próxima semana, ya porque ya eso implica pues revisar bibliografía, revisar lo que es internet, mm, hacer citas bibliográficas, etcétera. Ya mejor todavía si lo avanzan con el tema de metodología y al final ya puedan tener algunos resultados. Porque tampoco es cosa de otro mundo, pues estimados, el tema tampoco vamos a descubrir la pólvora, ¿no? Por ejemplo, en la monografía de revisión van a discutir pura bibliografía, los resultados, conclusiones, recomendaciones. En el tema de investigación, ahí sí. ¿Qué metodología han utilizado? Si han aplicado encuestas, entonces tu tipo de investigación es cualitativo, encuestas. Tienes que ahí seguramente describir la encuesta, sistematizar la encuesta con tortas, con bazas, al aplicar a estadística, etcétera, ¿no? Entonces, yo les digo que todo lo que puedan avanzar, manden, ¿ya? Manden de una vez, así no vamos a tener problemas, porque yo no quiero de alguna manera llegar al final de este módulo y algunos no van a presentar y no van a tener nota, porque en posgrado a los rezagados les hacen pagar una multa y encima les van a hacer pagar para revisar monografía aparte.
y el trámite lo tienen que hacer allá ustedes. Y es medio burocrático, pues, estimado. Mientras, si terminamos hasta fin de mes, todo ya aprobado su monografía empastado, el coordinador va a llevar todo en uno nomás, en lote va a llevar allá. Y también los diplomas van a salirse en lote para cada uno de ustedes. Yo quisiera pedirles, hagan un esfuerzo todos los participantes en llevar adelante su monografía, porque después ¿cuánto es? 200 bolivianos o 300 bolivianos creo que es la multa, 50 bolivianos que tienes que pagar para revisar tu monografía, si estás al día o no en tus cuentas, etcétera, todo te van a ajustar ahí para los rezagados. Y no sale pues de la noche a la mañana tu diploma así, digamos, a la semana siguiente. 2 meses estás esperando que salga tu diploma porque dice que tienen que juntar hartos rezagados para de uno nomás un lote llevar a vicerrectorado para la firma, no, mejor dicho, llevar a posgrado al director y para la firma. Entonces, todo lo que avancen, por favor, estimado Norman, puedan mandar de tu tema. Y nosotros para eso estamos, ¿no? Para guiarles, para corregirles, para sugerirles. Pero si no me mandan nada, ¿qué voy a decir? Estoy suponiendo que ya al final me van a entregar una monografía ya listo. ¿Ya, Norman? Hola, Inge, Inge, buenas está bien. noches. Lo que pasa es que en el anterior módulo nos han pedido un trabajo final de perfil de monografía, en donde Ya. obviamente está ya el título, la justificación, objetivos y algo de revisión y la parte Oh, metodológica. está pues, pero ya está pues, casi todo, casi ya encaminado. Ya, Eso entonces mismo lo mismo solamente lo nomás, tienen ¿no? que pulir, claro, pues. Ya, ok, No les ok. no les voy a pedir otra cosa. Si ya tienen eso, ya tenemos avanzado. Solamente hay que fortalecer eso, hay que hacer algunos ajustes seguramente. Para eso necesitamos pues, el trabajo, tenerlo en plataforma si es posible. Si no, mándeme a mi WhatsApp personal. Me dicen, soy el participante del diplomado, mi nombre es tanto, y mando, por favor, se los reviso. Después, en un tiempito se los mando. Ya sobre eso, ya algunas correcciones, algunas sugerencias, ya pues, avanzar. Ya si ya tienen listo, ya, porque es el mismo trabajo, pues no es otra cosa, esto es lo que yo les estoy pidiendo. Eso mismo pueden fortalecerlo, pueden un poquito más avanzar, Está ¿ya? bien, Inge, está bien, está bien. Ya, Gracias. bueno. ¿Alguna consulta más, estimados, para poder ir cesando la clase? Y nos vemos el día miércoles para hablar de conclusiones, recomendaciones y la parte de anexos y la parte de bibliografía. Bueno, Inge, buenas noches. No sé si me Sí, adelante. escuchan. Sí, adelante. Inge, una consulta quería hacerle sobre la monografía. ¿Ya? Aquí, pues, en el lugar donde estoy trabajando, hemos implementado, ¿no es cierto?, unas parcelas de investigación Ujú. bajo riego tecnificado. Entonces, esa información recién lo estamos redactando. Eso yo lo puedo pasar como monografía porque estamos haciendo un informe. Estamos comparando en sí el rendimiento, de Claro. papa y de cebolla. Entonces, eso lo puedo redactar para mi monografía, si te estaba Claro, pues ya, preguntando. si ya estás avanzando, ya estás en una etapa bien avanzada, si es adelante, pues lo puedes hasta un poco, ¿cómo se dice?, ponderar. Va a ser un buen trabajo eso. Seguramente debes tener, porque cuando haces ese tipo de consultorías, te piden medios de verificación, debes tener bastante información de ahí, porque si es una parcela de investigación, debes estar pues ahí al tanto cuánto de rendimiento tiene la parcela, qué tipo de riego has aplicado, cada cuánto, qué caudales, esa información es valiosa. Puedes tranquilamente llevar adelante ese trabajo. Y si falta siempre harto, ya tal vez, pero si ya estás, ya están mandando informes yo sé que les están pidiendo bastante ese informe, entonces debes tener ya datos ya encaminados. Puedes tranquilamente, el anterior creo que te he dicho, hazlo, es una monografía de experiencia. Así es investigación en este caso, lo haces, porque debes tener datos cuantitativos ahí. ¿Ya ve? ¿Cuánto de caudal has aplicado? ¿Cuánto de rendimiento tienes? ¿Cuáles han sido tus costos de producción, etcétera, ¿no? Entonces, esa información es muy valiosa. Puedes Sí, tranquilamente llevar adelante.
Sí, justamente todo, desde las parcelas se ha hecho unos análisis de suelo igual, entonces, solo que la consulta lo estaba haciendo como estamos haciendo el informe, entonces la estructura de la monografía lo puedo acomodar. No sé si la Claro. estructura nos puedes No, facilitar pues esa información es valiosa, estimado. Mm, Entonces, sería lindo. Ahí mismo con tus medios de verificación tienes todo. Tienes fotos, tienes datos. ¿Qué más? Eso nomás. Es tu experiencia. Tienes que mostrar. sí, El documento de la monografía es de un solo tema que va a mostrar. Nadie te va a decir nada. Va a estar en en la biblioteca donde van a consultar. Ah, habían hecho este tipo de trabajo en tal lugar, en este diplomado, van a decir. Ah, debe tener algunos datos que nos puede servir. Van a tomar datos de tu monografía, por decirles cuánto de caudal has aplicado en el cultivo de la cebolla, por decirlo, ¿ve? ya, Adelante, muchas Giovanni, gracias. métale, métale. Por eso, no se preocupen de eso, más bien envíenme por eso, estimados. ¿Ya? ¿Algo más? Vamos a ir cesando, estimados Ingeniero, buenas participantes. Sí, noches. adelante, adelante. Una consulta en el marco bibliográfico, en este caso lo que es bibliografía. Sí, No podemos normalmente, digamos, otros estudios u otras, como en este caso podríamos tomar algo de información que pueda, es válida en este caso. Mi pregunta es, podemos utilizar el GPT, nos da, pero no nos da sí, todos sí, los sí. datos, Ya te o sea, entiendo. no nos da en este caso, digamos, de qué fuente está sacando, ¿sabes? Solamente el Ajá, autor señala sí, y sí, sí. no como pide, digamos, la universidad. ¿Cómo en ese caso podríamos hacer, Ya. ya que estamos mucho en campo? Después del día miércoles, vamos a también tener una participación aquí del mismo ingeniero Alfredo, mi persona, ¿sí? Vamos a también darles algunos ejemplos de algunas IAs, ¿no? Que están utilizando en todo lado. Es válido, solamente tampoco hay que parafrasear, no hay que hacerse, como se dice, no hay que también copiarlo todo, copy-paste, ¿no? Entonces vamos a también tener esa clase de, de aplicación para conseguir algunas citas bibliográficas. ¿Ya? No hay problema de eso. Entonces esperaremos a la próxima, pero lo que puedas, puedes utilizar inteligencia artificial tranquilamente, porque los trabajos de monografía hoy en día están siendo potenciados, la parte bibliográfica más que todo, por la inteligencia artificial. Ahora ya hay guías que te van a dar lo que es directamente la cita biográfica con autor, con año, con todo, pero tampoco lo vas a meter así tal cual, ¿no ves? Tienes que parafrasear, pues, ¿no? Tienes que adecuarlo. Entonces, porque si la universidad empieza a controlar digital, ¿no? Porque no se olviden que ustedes van a presentar en un CD también su monografía. Puede haber que en algún momento les metan eso y después les identifiquen, dicen, no, esto han plagiado, es igual. No es ético, ¿no? Claro, la información es puta, bárbaro, buena información, pero tampoco es muy ético. Pero se potencia con eso, se ayuda, es un instrumento para todos los que hacemos así investigación en este caso. Es un instrumento ya prácticamente común y corriente, ya se va a volver. Entonces, se pueden aplicar tranquilamente las diferentes inteligencias artificiales que hay para citar la bibliografía. Y también eso mismo, una vez citado ahí, para la bibliografía tienen que adecuarlo de esa misma y tienen que citar de qué página han sacado. Todo eso también vamos a hablar en la subsiguiente clase. Algún bosquejito, el Inge Alfredo nos va a dar también algo, mi persona igual. Entonces no se preocupen de eso, pueden aplicar, no siempre tienen que ir a una biblioteca a leer como antes, ¿no? Hoy en día ya está todo digitalizado. ¿Ya? ¿Se ven, Ibar? Está bien. Ya. Listo, quedaremos acá entonces, estimados. El día miércoles nos vemos a las 7 de la noche, terminamos eso y vamos a ir viendo algunos ejemplos, algunas monografías o de alguien que quiera compartir. Podemos aquí mismo, ya así públicamente, dar sugerencias, ¿no ve? Puede ser eso. ¿Ya? Listo, quedaremos en ese entonces. Muy buenas noches, estimados participantes, y bueno, pues nos vemos el día miércoles. Buenas noches. Buenas noches.